La pregunta es, una vez que nosotros somos salvos por gracia, por la fe que tenemos, ¿cuáles mandamientos debemos seguir guardando? Quédate, porque vas a aprender cosas que jamás te han contado. Llega el día temido por todos, las trompetas ahora están sonando. El cielo oscurece con 1000 tonos, el juicio final ya está llegando. Los ángeles tocan en un tono grave, cada nota anuncia lo inevitable. Los pecadores tiemblan bajo el ave, el juicio final no es negociable. Se abren los sellos en el cielo, marchas divinas bajan con anhelo. Los corazones laten sin consuelo, el juicio final es nuestro duelo. Escuchan gritos en la cercanía, el peso de los pecados se pronuncia. El tiempo se detiene sin armonía, el juicio final ya se anuncia. Bienvenido a tu canal Barbón y las Profecías. Mi nombre es Yasmani Risco Barbón y una vez más nos encontramos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios, la cual creo que es maravillosa. Solo imagínate que tengas la posibilidad de tú estar frente a Jesucristo en estos momentos y hacerle la misma pregunta que le hizo el joven rico: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O la pregunta que le hizo el intérprete de la ley: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿No te has preguntado eso? Porque yo también me lo pregunto. El problema es, ¿qué respondió Cristo? La pregunta que le hicieron a Jesús es interesante porque es la preocupación que cada ser humano debería tener en su mente y en su corazón. ¿Qué tengo que hacer para yo ser salvo? Cuando el joven rico hace esta pregunta, Jesús le dice: ¿has guardado los mandamientos? El joven rico le pregunta nuevamente: ¿cuáles? Jesús le comienza a decir ciertos mandamientos, pueden ir y leerlos, y dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, hoy vas a aprender en realidad qué mandamientos debes de llevar diariamente en tu vivir, y en realidad quién fue el que se atrevió y cambió parte de los mandamientos de Dios, los cuales son los 10 mandamientos. El primer texto es este. Hay muchos, pero miren este. Romanos 10:4. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Utilizando estos textos nada más, sencillamente te van mostrando de que ya la ley, Cristo abolió la ley, en Cristo muere la ley, pero tenemos que entender qué ley es la que realmente cuando viene Cristo culmina exactamente. Miren otro texto está Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Interesante. La ley fue abolida, pero ¿qué ley fue abolida? Gálatas 3, versículos 24 y 25 dice lo siguiente, y quiero que presten atención en este texto y lo lean detalladamente, porque este texto es uno de los que más también ha dado su problema cuando lo utilizamos solamente a él para darle una enseñanza. Dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo,
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y es real, somos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. El otro texto que tengo aquí es Romanos 6:14. En Romanos 6:14 dice lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es solamente el principio. Estos textos son los que se utilizan para tener un evangelio fácil, un camino sabroso, que tú puedes hacer lo que tú quieras prácticamente, y eso no es así. Seguimos con el otro texto, Hechos 15, del 19 a 20. Y este texto ya comienza a complicar un poco más la cosa, porque vamos a leerlo. Y dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogados y de sangre. Nótase de que aquí, en este texto, ya comienzan a decirte las cosas un poquito más allá de solamente decir de que la ley se abolió en Cristo. Ya aquí hay detalles un poco más profundos, porque los gentiles no eran judíos, y este texto se lo están declarando a los gentiles, los cuales somos nosotros. El otro texto que tenemos a continuación es otro pasaje que también se utiliza para decir de que Cristo abolió la ley, pero no sabemos cuál ley. Entonces este texto dice lo siguiente: Romanos 3, del versículo 27 al 28, o sea, Romanos 3, 27 y 28, dice lo siguiente: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Está fuerte el texto. Ya aquí hay muchos que ya están diciendo ya, mira, aquí está bien claro, así está escrito, mira bien, dice, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ya tú no necesitas más la ley, ya en Cristo ya solamente ten fe y ser salvo tú y tu casa, y empezamos a predicar ahí. Y el problema es que cuando tú te pones a utilizar este texto solamente, no aprendas nada más, que con solamente todo eso ya tú eres salvo. ¿Quién dijo? Porque tienes, no sé, 7, 8, 10 textos, ya con eso ya no necesito nada más. Ya aquí está bien claro ya. El problema es que quien escribió este texto es el apóstol Pablo. Y Pablo no era cualquier persona. De hecho, Pedro escribe de Pablo. Y vamos a leer un momentico rápido lo que Pedro dice acerca de Pablo, para que ustedes entiendan lo que quiero decir. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Dice así: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pablo no era cualquier persona. Pablo era una persona inteligente, una persona de letras. Pues bien, ahora vamos a continuar con otros textos que ya comienzan hablando un poquito más con profundidad. Y este texto es, por ejemplo, en Colosenses, escuchen bien, Colosenses 2, del 13 al 16. Y dice lo siguiente: y a vosotros,
estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Miren esto. El problema de Colosenses 2.16. Colosenses 2.16 debe entenderse en su contexto, tal y como estás leyendo, porque Pablo escribe a los cristianos en Colosas, una ciudad con influencias tanto judías como paganas, y les advierte contra las falsas enseñanzas que imponen reglas externas como requisitos para la salvación. Cuando menciona comida, bebida, días de fiestas, lunas nuevas y días de reposo, sí, hago énfasis en días de reposo para que ustedes capten lo que quiero decir, se refiere a los aspectos ceremoniales de la ley de Moisés, no al sábado semanal del Decálogo. Los días de reposo aquí mencionados incluyen los sábados ceremoniales ligados a las fiestas judías. Levítico 23. En Levítico 23, Dios establece a Moisés las siguientes fiestas solemnes que los israelitas debían observar. Estas festividades fueron instituidas para que los israelitas recordaran y celebraran los actos poderosos de Dios y mantuvieran una relación constante con Él a través de rituales y ofrendas específicas. Varias de las fiestas mencionadas en Levítico 23 incluyen días de reposo, similares al sábado semanal, en los cuales se prohibía realizar trabajos serviles. A continuación, te señalo cuáles de estas fiestas tenían días de reposo y cómo se comparaban con el sábado. Primero, el día de reposo, sábado. Dice que 6 días se trabaja, pero el séptimo día es un reposo absoluto, con santa convocación. No se debe hacer ningún trabajo, era un descanso obligatorio. Es independiente de las festividades anuales. 2. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. El día 15 del primer mes, día de reposo y santa convocación, no se trabajaba. Día 21 del primer mes, día de reposo y santa convocación, no se trabajaba. Durante los 7 días intermedios se comían panes sin levadura, pero no todos los días eran de descanso obligatorio. Como número 3 aparece la fiesta de las primicias. No se menciona un día de reposo obligatorio. Se llevaba la gavilla de primicias y se ofrecían sacrificios. Cuarta, la fiesta de las semanas, Pentecostés. Día de reposo y santa convocación, no se trabajaba. Se celebraba 50 días después de la ofrenda de las primicias. 5. La fiesta de las trompetas. Día 1 del séptimo mes. Día de reposo y santa convocación, no se trabajaba. Se tocaban trompetas como señal de conmemoración. 6. El día de la expiación. Día 10 del séptimo mes. Día de reposo absoluto y santa convocación, no se trabajaba. Es un día de aflicción y arrepentimiento. Se considera un sábado solemne, aunque no caiga en el séptimo día de la semana. 7. La fiesta de los tabernáculos. Día 15 del séptimo mes. Día de reposo y santa convocación, no se trabajaba. Día 22 del séptimo mes, octavo día de la fiesta. Día de reposo y santa convocación, no se trabajaba. En conclusión, Dios estableció en la ley que ciertas fiestas anuales tuvieran días de reposo, en los cuales no se debía realizar trabajo servil. El término trabajo servil en la Biblia se refiere a las labores cotidianas y pesadas que se realizaban para ganarse la vida, como la agricultura, la construcción, la artesanía o el comercio. Estos días de reposo eran distintos al sábado semanal, pero seguían el mismo principio de descanso y consagración a Dios. El día de la expiación es el único que se menciona como un reposo absoluto, igual que el sábado.
Las demás fiestas tenían días de reposo, pero solo para trabajo servil. Sigue diciendo aquí. En cuanto a la comida, la distinción entre alimentos limpios e inmundos sigue siendo válida. Levíticos 11. Y el Nuevo Testamento no anula esta ley. Hechos 10:14. Pero también tenemos Isaías 66:17. En Isaías 66, y quiero hacer una pausa aquí. El capítulo 66 de Isaías es un capítulo que realmente los recomiendo que lo lean, porque tiene varios aspectos dentro de sí que te dan un enfoque de cómo van a ser las cosas en un futuro. Este capítulo se remonta mucho más allá de la segunda venida de Cristo y la tierra restablecida, o sea, la tierra nueva, donde ya estarán todas las cosas restablecidas como lo eran en el principio. Y en este capítulo podrás encontrar que también te habla de, entre tantas cosas que menciona, con relación a los alimentos y con relación al sábado. Pero sí quiero que lean Isaías 66:22 para que vean qué es lo que le estoy diciendo. Dice así: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Ahora viene duro. Ahora viene el versículo interesante. Dice, y de mes en mes, lean bien junto conmigo para que entiendan. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo. Escucha lo que está diciendo. Vamos a repetir otra vez. Dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Dijo quién? Jehová, el Dios Todopoderoso. No hay otro. Este es uno de los textos que confirma que aquellos que están diciendo que el sábado fue abolido están mintiendo. Porque cuando tú analizas las escrituras, este no es el único texto que tengo. Tengo muchos textos que afirman que hemos estado aprendiendo acerca de los mandamientos de una forma incorrecta. Y entonces, mis hermanos, con este texto ya te va ubicando ya de que tú tienes que darte cuenta. Nosotros ahora entendemos, no, el sábado fue abolido, pero los profetas, es importante, los profetas, Isaías no es cualquier profeta, es un profeta mayor. No es cualquier profeta. ¿Ves? Para mí todos los profetas, sean mayores y menores, para mí todos tienen valor. Pero bueno, estamos hablando de un profeta mayor. No cualquier profeta. Y Isaías es Isaías. Yo quisiera ser la mitad de Isaías, aunque sea. Por así decirlo. Ahora miren esto. Esto es simplemente una comparación sencilla para que realmente podamos entender qué ley es la que exactamente fue abolida cuando Cristo vino. Entonces, esta traducción yo creo que es 1602. ¿Ves? Para las personas que hablan español, esta versión es la que dice: en el principio Dios crió. En vez de decir creó, dice crió los cielos y la tierra. Es una versión muy vieja, pero esta versión fue primero que la 1960, que todas las versiones que ahora tenemos normalmente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esta versión es más original
o se acerca más a los escritos originales que cualquier otra traducción que nosotros podamos tener en la actualidad, por lógica. Es más vieja, más se aproxima. Entonces aquí voy a leer el mismo texto, ya lo había señalado ya, porque me impresionó tremendamente y comprendí. Este es el mismo texto que estábamos leyendo ahorita de Colosenses 2, 13 al 16. Y mira aquí como dice esta versión. Mira, sencillo. Esta versión creo que es 1602. Después rectificaré y lo pondré en... Dice aquí. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, rayendo la célula de los ritos. Escuchen, que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya aquí en este texto, en el 14, me está diciendo a mí, más específicamente, que está hablando de ritos. Porque aquí en esta versión te dice bien claro, ritos. Sin embargo, en la versión que nosotros tenemos ahora, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En una dice acta de decreto y aquí dice rayando las células de los ritos. Efesios 2:15, en una dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta es 1960. Ahora mira aquí en esta versión. Esta versión está buena. Mira aquí. Esto es Efesios 2:15. Dirimiendo, ¿qué palabra es esa? Dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. En esta versión, como pueden ver, también habla de lo que es ritual. Una vez teniendo un concepto un poco más esclarecido en nuestras mentes, podemos leer los mismos textos que nos anuncian acerca de que somos salvos por gracia, y tú lo vas a comprender un poco mejor que desde la otra perspectiva. Todos estos textos tienen que ver con la salvación por gracia, o sea, por fe. Pero miren qué lógica, qué vida toman estos textos ahora. Miren esto. Esto está en Romanos 6, del 14 al 15. Dice así. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es una pregunta que él hace ahí, y la respuesta es en ninguna manera. Seguimos con el otro texto. Si entendieron todas las cosas que he dicho hasta donde estamos, cuando leen estos textos, son de maravillas y con más sentido. Dice el próximo texto aquí ahora, en el libro de Romanos 3, del 19 a 20, dice lo siguiente. Pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esto es verdad. Si la ley no existiera, tú no conocieras qué cosa es lo que está mal o está bien. Por eso es importante. Y dicho sea de paso, no existe un gobierno sin ley. Es imposible. Así como nosotros, los seres humanos, tenemos leyes, el gobierno de Dios está compuesto por leyes también. Dice aquí en Romanos 3, 31. Fíjate, dice aquí. Luego por la fe invalidamos la ley,
Es una pregunta que está haciendo. Dice la respuesta: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Próximo texto. Esto está en Romanos 5, 20 y 21. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Todo está perfectamente. Yo espero que ustedes estén entendiendo lo que estoy diciendo. El otro texto que viene a continuación dice lo siguiente. Romanos 8, 1 al 2. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, ¿de qué? Del pecado y de la muerte. ¿Estás entendiendo? Cuando nosotros obramos simplemente nada más por las obras, los mandamientos, la ley, todas estas cosas, y echamos a un lado lo que es la fe en la gracia de Jesucristo, es en vano, hermano. Créame, es imposible, porque tus instintos siempre van a hacer las cosas que están mal. Si te vas a enfocar exactamente en lo que simboliza las obras, te vas a dar cuenta que nada vas a poder hacer. Nuestro instinto es hacer cada día las cosas mal hechas, porque somos pecadores. Ahora, cuando nosotros depositamos fe en la persona de Jesucristo, o sea, nuestro Salvador, entonces es que las cosas que tú haces es el resultado de la fe que tú tienes. Hay que tener bien en cuenta las cosas que predicamos o decimos, porque esto es palabra de Dios, hermano. Esto es palabra de Jesús. Aquí no hay invento. La palabra es clara y exacta. Por ejemplo, mira aquí en Tito 2, del 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Santiago 2, del 14 al 17, dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es ¿qué? Es muerta en sí misma. No, pero mira el 18 lo que dice. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiten ya de la mente el decir de que somos salvos por fe, simplemente, y dejar la enseñanza ahí. Somos salvos por fe, pero la Biblia también enseña de que la fe sin obra es muerta. Usted tiene que predicar la verdad completa, no a medias. Por ejemplo, aquí en Mateo 7, del 21 al 23, dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí.
apartaos de mí, hacedores de maldad. La razón por la cual Jesús le va a decir a muchas personas en aquel tiempo, nunca te conocí, es por la razón de que tú nunca, como tal, has guardado los mandamientos de Dios. Y suena un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Fíjate de que todas estas personas ahí hacen milagros y muchas cosas en el nombre de Jesús. Pero la razón por la cual Jesús sencillamente te dice nunca te conocí es porque los 10 mandamientos, que son las 10 palabras que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, usted nunca las cumplió tales y como están escritas. Ahora el otro pasaje está bueno. El otro pasaje se encuentra en Tito 2, 7 al 8 y dice lo siguiente: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cada vez está más claro todo esto. Miren aquí el otro texto. Este texto está en Primera de Juan 3, del 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo espero que cada uno esté entendiendo lo que estoy diciendo. No quiero que crean que vamos a particionar. No, la fe es por un lado y las obras por otra. No, todo es junto, fe y obra. Fe y obra, palabra de Dios. Dice así, Hebreos 10, 24 al 25, dice lo siguiente: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Alabado sea el Señor por esto. Y el nuevo pacto es el siguiente. Por ejemplo, mira, aquí tengo una cita que está en Hebreos 8, del 8 al 10, dice: porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de las manos para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Realmente tenemos que guardar los mandamientos. Miren aquí ahora en Primera de Juan 5, 3 dice lo siguiente: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Están mirando? Por el Espíritu Santo es que realmente nosotros podemos vivir como a Dios le agrada. Nosotros por nosotros mismos nada podemos hacer. Mira aquí dice ahora en Romanos 8. Ya esto lo leímos, pero ahora vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 11 y van a comprender de una forma diferente y con más lógica. Dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales en su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo es maravilloso, hermano. De hecho, así como único tú puedes vencer las tentaciones que el enemigo ponga. Entonces va quedando lo mejor para el final. Miren esto. Todos, o la mayoría, hemos leído acerca de Mateo 24. Y Mateo 24 son las palabras que Jesús le dio a sus discípulos para que supieran los eventos que irían a acontecer antes de que Jesús venga. Y mira lo que dice aquí en Mateo 24:20. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. En palabras más entendibles. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado. La traducción aquí puso reposo, pero en original es sábado. El día que Dios realmente santificó y reposó desde la creación es el sábado. E incluso, mira lo que dice aquí ahora el texto ahora. Esto está en Lucas 23:56. Dice así. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ellos estuvieron con Jesús. Ellos vieron a nuestro maestro cara a cara. Ellos siguieron congregándose normalmente en sábado. Mira aquí. En Hechos 13:14 dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Vayan comprendiendo. Mira el otro texto. Hechos 13:27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Es interesante esto. Miren el otro texto. Esto está en Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué día fue? Día de reposo, el sábado. Ahora aquí vienen los gentiles. En Hechos 13:42 dice lo siguiente. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. En Hechos 15:21 dice lo siguiente. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. En Hechos 16:13 dice lo siguiente. Y el día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hechos 17:2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba,
fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. En el libro de Daniel, cuando tú estudias el libro de Daniel, aparece la descripción de forma profética de los 4 imperios más grandes que se levantarían en la tierra, que son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Aparece la división de Roma en 10 tribus, lo que conocemos como las 10 tribus bárbaras. Aparecen las 3 tribus que cayeron de esas 10 tribus y aparece el surgimiento de la Iglesia Católica como el cuerno pequeño que sale de los 10 cuernos que se encuentran en el libro de Daniel. Esto sería un estudio un poco profundo, pero no es el tema que corresponde hoy. Lo que quiero decir es lo siguiente: ese cuerno pequeño que aparece en el libro de Daniel, la cita es esta, que está aquí arriba. Vayan y lean esa cita. En esa cita que están ahí, van a encontrar que realmente el cuerno pequeño es el que dice que cambiará la ley y los tiempos. Y es impresionante porque todas las características que ustedes pueden leer en estos textos que están aquí arriba, que les estoy poniendo, coinciden exactamente con la Iglesia Católica. Ahora bien, esto no es un secreto lo que estoy diciendo, esto lo saben muchas personas que estudian profecía y que han desglosado que la ramera, o sea, la ramera que se encuentra en el libro de Apocalipsis 17 y 18, exactamente es la Iglesia Católica. Eso lo saben muchas personas. Lo que pasa que ahora la Iglesia Católica, que es la ramera, tiene hijas. Con respecto a los 10 mandamientos, encontré un informe revisando en la historia y encontré lo siguiente. ¿Quién fue San Agustín de Hipona? San Agustín de Hipona, 354 a 430 después de Cristo, fue un teólogo, filósofo y obispo cristiano, considerado uno de los padres de la Iglesia y una de las figuras más influyentes en la doctrina del cristianismo occidental. Nació en Tagaste, actual Argelia, y en su juventud llevó una vida alejada de la fe cristiana, influenciado por el maniqueísmo y la filosofía neoplatónica. Después de su conversión al cristianismo, influenciado en gran parte por las oraciones de su madre, Santa Mónica, y por la predicación de San Ambrosio, se bautizó en el año 387. Más tarde se convirtió en obispo de Hipona y escribió muchas obras teológicas que todavía hoy son fundamentales en la doctrina cristiana católica, como las Confesiones y la Ciudad de Dios. Primero, San Agustín fue quien estructuró los mandamientos de manera diferente en sus escritos, uniendo el primer y segundo mandamiento y dividiendo el 10º en 2. Esta estructura fue adoptada por la Iglesia Católica con el tiempo. Los líderes de la Iglesia, especialmente los papas y concilios, han afirmado que la autoridad eclesiástica permitió cambiar el día de reposo. Ejemplo de esto, varios escritos de los primeros cristianos muestran que el domingo fue adoptado tempranamente. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, 110 después de Cristo, escribió: «Ya no observamos el sábado, sino que vivimos en la observancia del día del Señor». Justino Mártir, 150 después de Cristo, él dijo: «Nos reunimos en el día llamado del sol, domingo, porque es el día en que Jesús resucitó». También tenemos el Edicto de Constantino. Aunque no fue un decreto religioso, estableció el domingo como día de descanso en el Imperio Romano, favoreciendo la tradición cristiana. Luego, en el Concilio de la Odisea, 364 después de Cristo, se prohibió el descanso sabático y se ordenó la observancia del domingo. El domingo se convirtió en el día oficial de culto cristiano. Se declaró que los cristianos no debían judaizar descansando en sábado, sino honrar el domingo. 2. El Papa Gregorio I, 590 a 604 después de Cristo,
Durante su pontificado, la enseñanza de los mandamientos, según la versión de San Agustín, comenzó a consolidarse dentro de la Iglesia Católica. 3. El Papa Pío V, 1566 a 1572 después de Cristo. Catecismo Romano. Durante la Contrarreforma, Pío V encargó la redacción del Catecismo Romano, 1566, en el cual la Iglesia reafirmó la numeración agustiniana de los mandamientos. Este catecismo fue utilizado durante siglos en la Iglesia Católica. 4. El Papa Juan Pablo II, 1978 a 2005. Catecismo de la Iglesia Católica, 1992. Este es el catecismo actual de la Iglesia Católica, publicado bajo Juan Pablo II en 1992. Sigue manteniendo la numeración basada en San Agustín, omitiendo la prohibición explícita de imágenes y dividiendo el 10º mandamiento. Conclusión. Entonces, bajo la influencia de teólogos como Agustín, la Iglesia Católica formalizó el cambio de los mandamientos de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2175. Enseña que el domingo reemplaza al sábado como cumplimiento espiritual en la nueva alianza. La ley en la Biblia nunca ha cambiado. Los 10 mandamientos originales siguen en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Sin embargo, la Iglesia Católica modificó su forma de enseñar y enumerar los mandamientos, lo que ha generado debate entre católicos y otros cristianos, como protestantes y adventistas, pues los cambios más controversiales que tenemos en nuestro tiempo es la omisión del 2º mandamiento, prohibición de imágenes, ya que la Iglesia Católica permite la veneración de estatuas y cuadros religiosos, algo que otros grupos cristianos consideran contrario a la enseñanza bíblica y el cambio del sábado al domingo. Solo unos pocos mantienen la observancia de los 10 mandamientos como verdaderamente fueron dados por Dios a la humanidad. El no aceptar el 4º mandamiento de la ley de Dios es rechazar completamente a Dios como tu creador, ya que este mandamiento es el que describe a Dios como el creador. Y para terminar, mis hermanos, estos son los 10 mandamientos, las 10 palabras que Dios nos enseña por medio de su escritura que nosotros debemos de guardar. Estos están en Éxodo 20. Dicen lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El 3er mandamiento dice así: no tomarás en nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El 4º mandamiento, este es el que dice así: acuérdate del día de reposo. A ver, todos entendemos que reposo es sábado. Yo voy a leerlo exactamente como originalmente entonces se escribió. Dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Y te da el porqué. Dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay.
y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Hermanos, si a esta altura del video todavía no has entendido lo del sábado, yo espero que con lo que voy a decir ahora entiendas. Ahí entonces los hermanos van y citan los textos donde, mira, vemos a Jesús sanando en sábado, vemos a Jesús haciendo esto en sábado. Todo lo que Jesús hizo en sábado, lean bien los pasajes, son estos que están aquí arriba. ¿Lo ven? Cópienlo y léanlo. En estos pasajes, Jesús declara lo siguiente. Tú vas a notar que Jesús dice, hasta ahora su Padre trabaja y Él trabaja también. El sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Y dice, y hasta más, cuenta una historia de rey David que hizo una cosa en sábado que no era lícito. Y sin embargo, Dios no lo reprendió. Dios lo aceptó. Es sencillo de entender. Si las personas no quieren entender esto es porque quieren seguir haciendo las cosas que al diablo le gusta. Estos son los primeros 4 mandamientos que pertenecen a Dios. Lo del hombre, o sea, lo del prójimo, son los siguientes. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿En qué honramos a nuestros padres? En lo que esté bien hecho. El 6º mandamiento. Y aquí hay un problema con el 6º mandamiento. En original, el 6º mandamiento es no asesinarás. Normalmente las traducciones ponen no matarás. Pero originalmente no asesinarás. Pueden hacer investigaciones. El 7º mandamiento dice no cometerás adulterio. ¿Qué pasa con el adulterio? El adulterio no es lo mismo que fornicación. Y quiero aclarar esto, porque el adulterio es el pensamiento antes de llegar a la fornicación. Dice, todo pecado está fuera del cuerpo. ¿Ves? Porque es producto de la mente. Pero la fornicación es del cuerpo. El mandamiento número 8 dice, no hurtarás, no robarás. Esto está más que claro. Hay una pila de ladrones que están tomando las cosas que no son de ellos. Y eso está mal. Cada cosa así sea insignificante. Así sea esto. Todo cuesta sacrificio. No lo tomes si no es tuyo. Lucha y trabaja. Y prepárate. No lo hagas más. Aunque tú no creas que nadie te ve, nadie puede burlar a Dios. No te puedes esconder. Y todo se está escribiendo. Todo lo que estás haciendo, todo al detalle ahí. En el momento, hora, todo está siendo registrado. Piénsalo. No robes más. Está mal. El mandamiento 9 dice así. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No mientas. No lo hagas más. A Dios no le gusta eso. El mandamiento número 10 dice así. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y bien, hermanos míos, hasta aquí es el estudio que corresponde hoy, pero todavía nos queda muchísimo. Todavía nos queda muchísimo camino por recorrer para prepararnos y saber exactamente qué cosas debemos de hacer y no hacer. Como repito, ya es hora de que entiendan de que para que el Espíritu Santo pueda morar
y ser uno contigo. Y esta es la forma en que tú puedes lograr andar en santidad. No porque tú puedas hacerlo, sino porque aquel que murió por todos nosotros es vencedor, y en él sí hay fortaleza para nosotros decir: en el nombre de Jesús voy a vencer, y lo que estoy haciendo mal no lo voy a repetir. Pero si aún así volvemos y caemos, levántate. Hay oportunidad mientras que tú estés vivo, mientras que respires. Tienes la oportunidad de arrepentirte realmente de corazón y hacer las cosas que a Dios le gustan. Yo estoy luchando, y si yo lo estoy haciendo, tú también puedes hacerlo. Tú no eres menor que yo, y yo no soy mayor que tú. Todos estamos en el mismo barco, estamos en la misma situación, luchando para ser vencedores. Y como siempre, hemos terminado. Nos vemos en el próximo video. Estudien, no se queden ahí con conocimientos a medias. Estudien, prepárense. Estoy seguro y sé, ahora que estoy pensando y analizando, que se me quedaron muchísimos textos que no he tocado aquí, porque verdaderamente este tema es súper que amplio. Hay muchísimos textos que quizás muchos de ustedes recuerden y digan: al hermano se le olvidó mencionarle este texto. Me disculpa. Estos son los que encontré rápido, así buscando en la Biblia, en el internet, así rápido, y preparé este tema así de forma rápida para que entendieran. Creo que con todo lo que se ha hablado, cada uno puede sacar sus propias conclusiones, y de ahora en adelante pueda decidir si acepta o no acepta. Esa decisión la toman ustedes. Mi función es cada día prepararme un poco más, porque yo sí quiero salvarme. Dios le bendiga y nos vemos en el próximo video. Estudia, que el próximo tema viene duro. Llega el día temido por todos, las trompetas ahora están sonando, el cielo oscurece con 1000 tonos, el juicio final ya está llegando. Los ángeles tocan en un tono grave, cada nota anuncia lo inevitable. Los pecadores tiemblan bajo el ave, el juicio final no es negociable. Se abren los sellos en el cielo, marchas divinas bajan con anhelo, los corazones laten sin consuelo, el juicio final es nuestro duelo. Escuchan gritos en la cercanía, el peso de los pecados se pronuncia, el tiempo se detiene sin armonía, el juicio final ya se anuncia. Se abren los sellos en el cielo, marchas divinas bajan con anhelo, los corazones laten sin consuelo, el juicio final es nuestro duelo. Se abren los sellos en el cielo, marchas divinas bajan con anhelo, los corazones laten sin consuelo, el juicio final es nuestro duelo.